Misterios de la ciencia. Bueno, resulta que nosotros habíamos visto originalmente el gobierno de Ciro, a quien conocemos como el Grande. Ciro tiene un hijo mayor, Cambises segundo. Cambises es un hombre de milicia, es un hombre de armas. Quiere realizar los proyectos que su padre le habían quedado pendientes, especialmente la conquista de Egipto, y empieza ese proceso de conquista de Egipto con muchísimo éxito. Y lo va, digamos, va a ganarle a el faraón de la época y que va a tomar control. Y quiere, porque es muy ambicioso, el faraón era Pasmético primero, quiere, porque es muy ambicioso, llegar a tomar Nubia en el sur de Egipto, o sea, en la parte de pasando las cataratas para buscar dónde nace el Nilo, pero no le va muy bien porque tiene choques con los egipcios, está muy lejos de Persia. De todas maneras, eres un invasor, por bonito que sea el invasor, es un invasor. Después quiere expandir su imperio sobre Cartago, pero resulta que su flota es fundamentalmente una flota fenicia y los fenicios y los cartagineses son lo mismo. Cartago es una colonia fenicia. Entonces los fenicios le dicen, qué pena, pero no. Sí, eso es como ir contra mi familia, no, no cuente con nosotros. En esos ires y venires hay una revuelta como cosa rara en el Asia Menor. Y él va, viene, y finalmente dicen que se cae de un caballo y caído del caballo se queda y se muere. Cuando él se ha ido para esta aventura aquí en Egipto, ¿sí? Él ha dejado como gobernante de el imperio persa a su hermano menor, Bardilla, hijo menor de Ciro. Pero como que Bardilla, no sabemos si Bardilla era muy buen rey, mal rey, si era muy joven o no era muy joven, no sabemos mucho sobre él. Lo único que sabemos es que habían señores muy poderosos de esta región de Persia, ¿sí? De esta parte que está aquí, ya que bueno, sube y baja para los dos. Aquí, esta parte de Persia, ¿sí? Y de Partia, pero muy especialmente de Persia, desde la región cercana a Pasagarda y a Persépolis. Y estos señores, ¿sí? Estos señores van a decidir que ya estamos cansados de Bardilla, deshagámonos de Bardilla y entran a la tienda donde está el gobernante con una mujer, con anuencia de los guardias y lo matan. Son En teoría son 8 hombres, 7 acompañantes y Darío. Ellos solamente se han puesto de acuerdo en lo esencial, matemos a Bardilla, pero de ahí en adelante no han tomado decisiones importantes como quién va a ser el sucesor Lo cuenta es que Darío, que estaba emparentado por allá en Adán y Eva con Ciro, dice que hagan sigan un sistema bastante esotérico y es que se van a parar con sus caballos, montados en sus caballos, a ver el amanecer. Y que, hola Vertica, ¿cómo es? Ahí vamos, ahorita te cuento. Sí, señora. Y entonces van a ver el amanecer y cuando están allí en ese suceso, el caballo, aquel cuyo caballo relinche, va a ser nombrado gran rey de Persia. Y la leyenda cuenta que el criado de Darío se había encargado de hacer como de acercar al camino del viento una yegua que le gustaba mucho ese caballo y que estaba en celo y entonces el caballo de Darío rechinó. Es un poco raro, yo creo, lo de la yegua me parece muy armado. Yo creo que fácilmente el Darío le pegó un chuzón o algo y el caballo renunció. Y a partir de ahí, Darío se hace con el poder
y empieza a ejercerlo. Lo primero que tiene que hacer es guerra, 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 les decía ahorita, guerra contra todos los espacios imperiales que se van a rebelar en contra de su poder, considerándolo un poder ilegítimo. Bien fuera por el método de la persuasión democrática, bien fuera por el método de la persuasión militar, Darío logra rápidamente acallar las sublevaciones y construye, les decía, un imperio que va a ir desde la región de los Balcanes, aquí en la zona que vamos a ver, sobre todo la parte de Macedonia, que Macedonia va a ser un reino vasallo de Persia, hasta la parte del Valle del Indo, teniendo Patala y teniendo la región de Gandhara dentro de sus tierras. Pero nuestro querido Darío era ambicioso y no tenía la visión de que habría que eh, parar la conquista y decide seguir. Así que va a entrar en India todavía más a fondo. Se va a extender desde Gandhara hasta el Karachi. Luego va a entrar a la región central de Aria y de Bactria y después Afganistán, Taxila y el Pakistán actual. Es decir, esta zona que les estoy mostrando, Bactria, Dragiana, Aracosia, Sagartia, Gedrosia, Carmania, ¿sí? Esta zona es una zona terriblemente difícil porque es un área que está habitada por tribus que son profundamente beligerantes. Es para Darío, pero esa es una zona muy rica. Y uno dice, por ejemplo, yo no sé si ustedes son tal como yo, que uno dice, ay no, pero ¿cuál es la necesidad de meterse en un peladero como Afganistán? Para el mundo antiguo, les voy a decir el valor de Afganistán para el mundo antiguo y para el mundo contemporáneo. Aquí no lo tengo en este mapa, ahora más adelante se lo busco. Para el mundo antiguo, Afganistán es el centro donde se produce el lapislázuli. Ahora, si ustedes han visto lo poco afectos que eran los egipcios, por ejemplo, al lapislázuli, todas las comunidades, todos los pueblos antiguos que quieran tener azul de ese tipo, digamos, quieran tener esos azules, necesitan lapislázuli. Y el lapislázuli es afgano. Y hoy en día, porque a través del territorio de Afganistán deben pasar los grandes gasoductos y los grandes oleoductos. Es un sitio de interconexión. Más que un sitio de producción, es un sitio interconectivo. Bien, además de esto, estando en esta pelea, le salió rival a nuestro querido Darío. Le salieron los excitas. Los excitas acá, como en anaranjado, Partia, que es parte del reino de Darío, en rojo. Y estos excitas decidían que querían expandirse para bloquearle a nuestro querido Darío la entrada, el arribo al Mar Negro. Y el Mar Negro es uno de los territorios más importantes de todos los tiempos, no solo de la antigüedad. Ese es un sitio neurálgico por la conectividad de los continentes, porque a través del Mar Negro van a llegar, ¿sí? Van a llegar una gran cantidad de bienes y recursos que se obtienen y que son producidos en el Asia Central. No solo hizo la guerra a Darío, también Darío le dijo a un griego, Sílax,
de Karyanda que explorara el Mar Rojo, ¿sí? Eh, o el Golfo Pérsico, perdón, es que ya se me pasó. Que fuera desde el Océano Índico, perdón, no, es desde el Índico hasta la desembocadura. Él quiere que vayan desde el Índico hasta la desembocadura en Suez, en el Golfo de Suez. Excitia, vámonos aquí. La región Excitia es toda esta parte que está hacia acá, ¿sí? Entonces tendríamos que mirar, yo no sé si esta parte que está en el Mar Rojo, eso sea Rusia en este momento. Sí, pero no, pero es en el Caspio. Voy a mirar, creo que es Rusia. Vamos a ver. Ay, no. Sí, voy a mirar, esto no me entendió. ¿Qué territorios actuales es lo que fue el reino de Excitia en Asia? No. ¿Cómo? Un minuto. Pues mira, es Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, el norte de Afganistán y el noreste de China. Es todo eso. Bueno, esta pelea de nuestro querido Darío con de Darío con los excitas va a ser una pelea larga y compleja que lo va a llevar a desarrollar una de las estrategias más asombrosas de toda la historia, que fue la construcción de un puente de botes para pasar él y su ejército rápidamente los estrechos turcos. Después de eso, los excitas no solamente estaban en Asia, sino que también estaban en Europa. Y la parte de la Excitia europea, ¿sí? Es esta parte que está hacia acá y que va, digamos, está entre el Dnieper y el Dniester, esto sí es Rusia. Y adivinen una cosa, los excitas de ese entonces tenían ya muy arraigada el lema de tierra arrasada. Esa pelea de Darío con los excitas fue una pelea larga, desgastante, Darío con su ejército. Darío logró mantener su ejército en pie, pero los excitas quemaron todo. Y finalmente Darío les manda una carta diciéndoles, vea, hágame un favor, o peleamos o se rinden. No, ni peleamos ni nos rendimos, nos escondemos, nos retiramos. La misma estrategia con la que Rusia venció a Napoleón. Todo esto es artexita, ¿sí? Y resulta que a pesar de eso, Darío logró capturar una gran cantidad de ciudades, de territorios, o sea que tuvo éxito. Y para los excitas fue una pérdida grave porque perdieron muy buenas tierras, perdieron ciudades, sus aliados se vieron terriblemente perjudicados y la situación pues fue absolutamente desgastante. Aquí les muestro más del arte de los excitas, ¿sí? O sea, y finalmente, Darío, pues dijo, yo no me voy a quedar aquí, pues él tenía demasiadas cosas importantes para atender, crea dos grandes fortalezas con 8 millas de distancia entre sí, para dejar marcada la presencia persa sobre
este territorio. Y el problema, además, para Darío era que, pues con esta actitud de los excitas, con el clima, con las condiciones, yo no sé si se los he mencionado, pero creo que de pronto sí, cuando se hace un cambio tan abrupto en el sistema de alimentación, en una época tan remota, las condiciones de adaptación de los organismos son muy limitadas. Los alimentos muchas veces se dañan, hay guerra biológica desde que hay humanidad. Quiere decir que si hay pestilencia, les tiran los cadáveres, les tiran los pestilentes a los ejércitos invasores para que se enfermen y se mueran y se acabe la invasión. Bien, Darío tenía mucha gente enferma y decidió que lo mejor era retirarse. Se detuvo en las márgenes del río Volga y se devolvió, pues él tenía que salir ganando de todas maneras hacia los territorios de lo que viene a ser Tracia. Entonces, aquí, ¿sí? Vamos a ver que es toda esta zona de, que es la parte de Turquía, de Bulgaria, ¿sí? De, creo que de Rumania también, lo que va a conquistar. O sea, es todo lo que él va a terminar conquistando. Y va a conquistar varias ciudades de la región del norte en el Egeo, va a conquistar Egeo, Paeonia, y entre tanto, ante el avance de sus fuerzas, los macedonios, y esta es la parte más interesante, los macedonios terminan tomando la decisión de eh, someterse voluntariamente al vasallaje a los persas. Esto fue un muy buen negocio para Macedonia y un pésimo negocio para Persia. Si los persas no hubieran sido tan ambiciosos, no se hubieran metido a controlar Macedonia, nunca habría habido una figura como Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque lo que hace posible a Alejandro es la presencia de los persas en la corte macedónica. Porque tanto Darío como el propio Alejandro aprenden de los persas y van al mismo tiempo a tener una resistencia muy grande al pensamiento y al ser persa, sobre todo Filipo, y van a empezar a pensar en cómo deshacerse del imperio persa o cómo conquistarlo. Los persas se llevaron todo lo que pudieron de estas regiones de Grecia y de Turquía. Se llevaron particularmente el oro y em, llegaron, digamos, a tener una influencia significativa. No fueron pocos los griegos o las ciudades griegas que aceptaron someterse a los persas eh, en lugar de plantearles algún tipo de pelea o de resistencia. Persia era algo demasiado grande como para considerar enfrentarlo. Ahora, los persas reforzaron sus vínculos con Macedonia estableciendo matrimonios entre nobles persas y jóvenes macedonias. Eh, Generalmente, y aquí hay algo que es importante señalar, estos matrimonios siempre fueron desiguales. ¿En qué sentido? Mujeres del lugar conquistado con hombres del conquistador, nunca al contrario. Las mujeres, las princesas, se consideran una pieza sumamente valiosa porque las princesas tienen la capacidad legitimante. Entonces, por lo general, no se da el matrimonio en el otro sentido. Bien, poco a poco Macedonia se fue volviendo el eje en la región de los Balcanes, el favorito, el bien querido, el mejor aliado, el que iba a permitir o el que iba a propiciar los arreglos diplomáticos, pero también el que iba a
proveer soldados, militares, todo lo que se pudiera llegar a necesitar. Y Persia y Macedonia trabajan como dos em, aliados estratégicos muy asertivos. Y esto, por ejemplo, va a hacer que cuando se den las guerras médicas o guerras persas de Persia contra Grecia, Macedonia esté del lado de Persia, ¿sí? Macedonia es el aliado más importante de Persia en la región. Y hay una cosa que es muy interesante y es que los persas, así como los griegos a los persas les decían siempre medos, los persas a los griegos les decían jonios, pero no todos eran jonios, ¿sí? Lo que pasa es que jonios eran los que ellos conocían y les decían a los macedonios, también los llamaban jonios. Los griegos no aceptaban a los macedonios como griegos, nunca los aceptaron como bien, ¿sí? Bien, en medio de todo esto, Darío deja a uno de sus grandes generales, Megabasos, para que conquiste, termine de conquistar Tracia, mientras que él se regresa a Sardes para pasar allí el invierno. Y en medio de todo esto, hay uno a veces deja un embajador que en lugar de hacerle el bien le hace el daño. Resulta que los griegos que estaban en el Asia y en algunas de las islas griegas se sometieron a Persia sin mayor problema o dificultad. Había muchos griegos a favor de Persia. Pensaban, pues nos unimos con los persas, aumentamos el negocio, los persas nos van a respetar nuestra autodeterminación interna y lo único que nos están pidiendo es la alianza militar y unos ciertos recursos o digamos, em, algunos recursos. Muchos de estos griegos estaban en la misma ciudad de Atenas, que después va a ser la enemiga más furibunda que van a tener los persas. Y Darío llamó a los griegos que quisieran venir a Persia a colaborar con él y a servirle. Los griegos eran los más ágiles mentalmente, eran unos soldados extraordinarios, los mejores artesanos que se pueda uno imaginar. El arte griego tiene una individuación que no tiene ninguna otra arte del mundo antiguo y difícilmente las del mundo contemporáneo, ¿sí? Son de un trabajo muy delicado. Además, eran grandes estadistas, eran muy buenos diplomáticos y unos marinos extraordinarios. La marina griega fue la marina del mundo antiguo en Occidente, ¿no? En Oriente fueron los chinos, pero en Occidente fueron los griegos, generalmente, lo que se llaman las grandes talosocracias. Incluso cuando Roma sube al poder, y se vuelve la sociedad más importante, los romanos navegan con marina griega, o sea, las marinas son griegas, porque los romanos fueron muy buenos en la guerra por tierra, o sea, ellos tuvieron una infantería imbatible, pero la caballería de ellos era gala, era germana, era rumana, ¿sí? Y la naval era griega. Pero como eran un imperio, pues podían darse esos pequeños lujos. Bien, eh, resulta que en el año 502 hay una revuelta. No ha de faltar el sujeto ambicioso. Por ahí tengo el nombre, pero mejor trabajémoslo sin el nombre. El sujeto muy ambicioso. Él es, digamos, el líder de Mileto, muy amigo de los persas. Les dice a los persas que por qué no van y conquistan la isla de Naxos. Está ahí cerquita y que es fácil, que él tiene, él sabe cómo.
¿Sabes cómo? No sabes nada. Les va mal. Queda mal con el uno y con el otro. Y los persas empiezan a sospechar especialmente de que este personaje, como que la plática de los barcos, como que la plata, el oro de los barcos, se los embolsilló y le van a hacer su juicio de estado. Ah, no. Él va y convence a los jónicos de que los persas son los peores enemigos del mundo, de que hay que rebelarse contra ellos, de que hay que enfrentarse contra ellos, que quieren menguar la libertad de los griegos, que, bueno, político al fin de cuentas. Y las ciudades griegas de Jonia, Mileto, Éfeso, eh, creo que Pérgamo también está en ese momento, se lanzan a la guerra contra Persia. Y no es contra cualquier Persia, es contra la Persia de Darío el Grande. Obviamente, Darío hizo sopa y seco. Em, Mileto en ese momento, espérame, no, voy a saltarme esta porque me salté una parte en la historia. El fulano se llamaba Aristágoras. Aristágoras convenció a las ciudades de ir en contra de los persas y mm, esto hizo que los persas se rebelaran en su contra y Darío trajo su ejército, destruyó los ejércitos, destruyó el ejército griego en Éfeso completamente y después eh, los griegos decidieron enfrentar a Persia en una batalla naval, que va a ser la batalla naval del Ade en 495. Esta batalla no salió bien, los persas volvieron a ganar y Darío tomó la decisión de destruir la ciudad de Mileto, mató la mitad de la población y el resto lo tomó, una buena parte de la población lo tomó, eh, digámoslo así, lo tomó como esclavo. Vamos a hacer recreo aquí. Estoy acortando algunas partes y les voy a decir por qué, porque em, de haber estado